Bueno, vamos a resolver este problema. Me dice, dada la función de f de x, va a ser igual a x a la 5 entre 5 menos 4 tercios multiplicado por x al cubo. Nosotros aquí vamos a aplicar los criterios de la primera y la segunda derivada. Esto para poder encontrar lo que son mis números críticos, mis puntos críticos, mi punto de inflexión, ver dónde crece la gráfica, ver dónde decrece, ver dónde es cóncava hacia arriba y ver dónde es cóncava hacia abajo. Al final vamos a tener una representación gráfica de esta función y todo esto lo haremos a partir de las derivadas. Nosotros partimos de una solución y comenzamos aplicando el criterio de la primera derivada. El criterio de la primera derivada no es nada más que igualarlo a 0. Y este criterio siempre me va a dar lo que son mis números críticos. Me da mis números críticos. Procedo entonces a derivar la función inicial que me da el problema y coloco a un lado f' de x va a ser igual derivada de x a la 5 entre 5, 5x a la 4 dividido entre 5 menos derivada de 4 tercios por x al cubo sería 12x al cuadrado dividido entre 3. Simplificamos esta expresión, cancelamos los 5, me queda x4 menos 2 entre 3, 4x al cuadrado. Bajo la derivada, el criterio, nosotros lo igualamos a 0. Buscamos la manera de despejar para x, en este caso traemos el álgebra al cálculo, y yo aquí aplico factor común x cuadrado, me queda entonces x cuadrado menos 4 menos 4. Cerramos paréntesis. Hacemos esta comprobación. X cuadrado por x cuadrado me da x a la 4. Y 4 por x cuadrado me da 4x a la 4 y su signo negativo. Igualamos cada parte a 0 y vamos a despejar para x en cada igualdad. X aquí me va a dar 0. Y aquí x va a ser igual a 4. X cuadrado va a ser igual a 4. Y x va a ser igual a más menos la raíz cuadrada de 4. X entonces sería más menos 2. Vemos entonces que tenemos tres números críticos, que es cuando x vale 0, cuando x vale 2 y cuando x vale negativo 2. Borramos esta parte porque ya no la vamos a utilizar. Dejamos señalizado lo que es la primera derivada. Y procedemos ahora a aplicar el criterio de la segunda derivada, que no es nada más que decir f' de x también lo igualamos a 0. El criterio de la segunda derivada siempre me va a dar lo que son mis puntos de inflexión. Y esta procedemos a derivarla a partir de la primera derivada para obtener lo que es mi f'. f' de x sería la derivada de x a la 4, que es 4x al cubo, menos derivada de 4x cuadrado sería 8x, también lo igualamos a 0. Nuevamente busco la manera de despejar para x, en este caso aplico factor común, 4x, y me queda x cuadrado menos 2 igual a 0. 4x por x cuadrado me da 4x al cubo, 4x por 2 me da 8x. Esta es una manera de comprobar mi factor común. Cada parte le igualamos a 0. 4x igual a 0 y x cuadrado menos 2 igual a 0. X va a ser 0. ¿Por qué? Porque 0 entre 4 va a ser 0 y x cuadrado va a ser igual a 2 positivo. X va a ser igual a más menos la raíz de 2. Tenemos entonces tres puntos de inflexión cuando x vale raíz de 2, cuando x vale menos la raíz de 2 y cuando x vale 0. Dejamos señalizado, borramos esta parte y dejamos señalizado lo que es mi segunda derivada, dado que la vamos a utilizar más adelante. Vemos entonces que solo tenemos mis puntos en x. Para tener un punto yo necesito tener xy. Entonces estos valores de x los reemplazo en mi función original para encontrar mi valor en y. Vamos a encontrar entonces mis puntos críticos. Evalúo en la función estos puntos. Evalúo f de 0, evalúo f de 2 y evalúo f de negativo 2. F de 0 sería 0 a la 5 entre 5 menos 4 tercios por 0
al cubo, vemos que esto me va a dar 0. Por 2 sería 2 elevado a la 5 entre 5 menos 4 tercios por 2 elevado al cubo. Y aquí sería negativo 2 a la 5 entre 5 menos 4 tercios por negativo 2 elevado al cubo. Procedemos entonces a reemplazar estos valores en la calculadora y me da 2 elevado a la 5 entre 5 menos 4 tercios por 2 al cubo me da menos 64 sobre 15. Vemos aquí que como es 2 positivo y negativo 2, me va a dar el mismo resultado, pero me va a dar positivo. Lo pueden verificar en la calculadora. Y dejamos a un lado y decimos que 64 sobre 15 va a ser igual a 4.27. Esto se nos va a ser útil a la hora de graficar. Colocamos entonces a un lado mis puntos críticos, que ya los encontramos. Tendría entonces puntos críticos y tenemos que cuando x vale 0, vemos que mi y también vale 0. Cuando mi x vale positivo 2, mi y vale negativo 64 sobre 15. Cuando mi x vale negativo 2, mi y vale positivo 64 entre 15. Y procedemos ahora a encontrar mis puntos de inflexión e igual reemplazamos estos valores de x en mi función original. Borramos esta parte y escribimos a un lado mis puntos de inflexión. Vemos entonces que nosotros ya evaluamos el punto 0 y nos dio que y también va a ser 0. Evaluamos entonces f de raíz de 2 y evaluamos f de negativo raíz de 2 en mi función original. Tendría entonces raíz de 2 elevado a la 5 entre 5 menos 4 tercios por la raíz de 2 elevado al cubo. Aquí tendría menos raíz de 2 elevado a la 5 entre 5 menos 4 tercios por negativo raíz de 2 elevado al cubo. Reemplazamos estos valores en la calculadora y tendría raíz de 2 elevado a la 5 entre 5 menos 4 tercios multiplicado por raíz de 2 elevado al cubo me da menos 2.64. Por ende, aquí me va a dar positivo 2.64, dado que es negativo raíz de 2 y aquí positivo raíz de 2. Vemos si se puede dejar en fracción y no me da la opción a calculadora, entonces lo dejamos así. Tenemos entonces que cuando mi x vale menos la raíz de 2, mi y va a ser equivalente a positivo 2.64. Y cuando mi x vale positivo raíz de 2, mi y vale menos 2.64. Procedemos ahora a encontrar quién va a ser mi punto máximo y mi punto mínimo de estos puntos críticos. Y esto me lo va a dar el criterio de la segunda derivada. Me da mis puntos máximos y mis puntos mínimos. Yo encontré mis números críticos. Estos números críticos yo los voy a reemplazar en mi segunda derivada para encontrar máximos y mínimos. Evalúo entonces la segunda derivada de, tenemos mis números críticos que es 0, tenemos también 2 y tenemos f' de negativo 2. Lo reemplazamos en la segunda derivada, tengo 4 por 0 al cubo menos 8 por 0 y vemos que me da 0. Tenemos aquí 4 por 2 al cubo menos 8 por 2, me va a dar un valor. Tengo aquí 4 por negativo 2 al cubo menos 8 por negativo 2 igual me va a dar un valor. Reemplazo estos datos en la calculadora y tengo 4 por 2 al cubo menos 8 por 2 y me da positivo 16, por ende aquí me va a dar negativo 16. Vemos entonces que tenemos que aplicar los criterios de máximos y mínimos. Cuando este número sea mayor que 0, yo voy a tener un punto mínimo. Y vemos que aquí es negativo, por tanto es menor que 0, yo voy a tener un punto máximo. Vemos este que es igual a 0, por tanto aquí no hay punto. No hay punto mínimo
ni máximo. ¿Qué tenemos entonces? Vemos que en el punto 0,0 nosotros más bien lo que tenemos es un punto de inflexión. Entonces esto procedemos a escribirlo aquí y vemos de que cuando mi x vale 2, yo tengo un mínimo. Cuando mi x vale 2, yo tengo un mínimo. Cuando mi x vale negativo 2, yo tengo un máximo. Y este dijimos entonces que era un punto de inflexión, que es exactamente este punto que tenemos aquí. Borramos esta parte, no la vamos a necesitar, dado que ya escribimos allá. Y vamos a encontrar ahora vamos a encontrar ahora dónde crece y dónde decrece esta función. Y esto nos lo va a dar el criterio de la primera derivada. Tenemos entonces que la primera derivada me dice dónde crece y dónde decrece. Crece y decrece. Para esto yo procedo a realizar un pequeño cuadro que me diga lo que es el criterio. En este caso yo utilicé el criterio de la primera derivada para encontrar nuestro crecimiento y nuestro decrecimiento de la función. Me interesa conocer su signo y escribimos una conclusión. Aquí vamos a colocar lo que son los intervalos de esta función. Nosotros vemos que en la primera derivada lo que yo encontré fueron números críticos, que es 0, 2 y negativo 2. A partir de estos números nosotros vamos a crear intervalos. Nosotros sabemos que una función viene de menos x, ese menos x es como que venga de negativo infinito, entonces nuestra función siempre viene de menos infinito y se va al número más próximo, en este caso sería negativo 2. Cerramos, abrimos corchete, vemos que se viene de negativo 2 al otro número más próximo, vemos que es 0. Abierto los corchetes, dado que la función es continua. Y aquí abrimos de 0, va al número más próximo que es positivo 2. Y aquí sería entonces de 2 a positivo infinito. Y terminaríamos aquí nuestros intervalos. Nosotros vamos a reemplazar un valor que se encuentre entre negativo 2 y menos infinito en la primera derivada. Tendríamos entonces f' de, por ejemplo, negativo 3. Ustedes pueden escribir negativo 4, negativo 5, negativo 1.000.000, con tal se encuentren dentro de este intervalo. Lo que nos interesa no va a ser el número que nos da, sino el signo que nos arroja, dado que lo que necesito saber yo es el signo que nos da de la primera derivada. Aquí de negativo 2 a 0 yo tengo, por ejemplo, negativo 1. De 0 a 2 yo tengo, por ejemplo, positivo 1. Y de 2 a infinito tengo, por ejemplo, positivo 3. Como les digo, esos valores ustedes los pueden escribir diferente, su compañero los puede escribir diferente y yo los escribo también diferente, como también los podemos escribir igual de casualidad. Lo que nos interesa es conocer su signo. Buscamos entonces mi primera derivada y nos dio que es x a la 4, por tanto sería menos 3 a la 4, menos 4 por menos 3 cuadrado, me va a dar un valor. Lo reemplazamos de una vez en todas para solo sustituirlo en la calculadora. Tendríamos entonces 1 a la 4 menos 4 por 1 al cuadrado, 3 a la 4 menos 4 por 3 elevado al cuadrado. Escribimos estos valores en la calculadora. Para tener una respuesta tenemos menos 3 elevado a la 4 menos 4 por negativo 3 al cuadrado y me da positivo 45. Entonces escribo positivo en esta parte. Devolvamos el segundo, menos 1 elevado a la 4 menos 4 por negativo 1 elevado al cuadrado me da negativo 3. Escribo negativo. En la siguiente tengo 1 elevado a la 4 menos 4 por 1 elevado al cuadrado me da negativo 3. Escribo su signo. Y por último tendríamos 3 elevado a la 4 menos 4 por 3, todo ello elevado al cuadrado y me da positivo 45. Escribo el signo positivo. Concluimos entonces que en esta parte mi gráfica crece.
Donde tenga signo positivo crece, donde tenga signo negativo decrece. Aquí sigue decreciendo y aquí vuelve a crecer. Entonces tendríamos representado en flechas, crece, decrece, decrece y crece nuevamente. Borramos esta parte porque no la vamos a necesitar. Y ahora vamos a encontrar dónde es cóncava hacia abajo, dónde es cóncava hacia arriba de esta función. Y esto me lo va a dar el criterio de la segunda derivada. Me va a determinar mi concavidad. Como hemos dicho, vamos a definir dónde es cóncava hacia arriba y dónde es cóncava hacia abajo. Realizamos esta misma operación, escribimos lo que es el criterio. Escribimos el signo, en este caso mi criterio va a ser el de la segunda derivada. ¿Por qué? Porque en la segunda derivada yo voy a encontrar mi concavidad. Y nuevamente vamos a tener una conclusión. Vamos a colocar los intervalos nuevamente, pero vemos que estamos evaluando la segunda derivada. En la segunda derivada yo encontré puntos de inflexión, entonces vamos a hacer los intervalos a partir de estos puntos, que es 0, negativo raíz de 2 y positivo raíz de 2. Siempre una función viene de negativo infinito y se va al número más próximo, en este caso sería negativo raíz de 2. Luego vemos que viene de negativo raíz de 2 al número más próximo, que sería 0. Luego tenemos que de 0 esta gráfica se va hacia positivo raíz de 2 y por último tendríamos que de raíz de 2 esta gráfica se va hacia positivo infinito. Repasamos nuevamente. De la primera derivada yo hago mis intervalos de los números que encontramos de la primera derivada, en este caso mis números críticos 0, 2 y negativo 2. Y para ver mi concavidad, que utilizamos el criterio de la segunda derivada, yo utilizo los números que encontré en la segunda derivada, en este caso los puntos de inflexión 0, negativo raíz de 2 y 2. Buscamos puntos que se encuentren entre estos intervalos. Para esto necesito saber cuánto es igual raíz de 2. Esto para ver un número que se encuentra aquí. Raíz de 2 es 1.41. 1.41. En este caso yo necesito un número que venga de negativo 1.41 hacia menos infinito. Tenemos por ejemplo lo que es f' de negativo 2. Vamos a evaluar la segunda derivada. Y aquí tendríamos de negativo 1.41 a 0. Podemos evaluar negativo 1. Aquí de 0 a 1.41 podemos evaluar 1 positivo y de 1.41 a infinito, que sería de 1.41 infinito, puede ser número 2, f' de 2. Buscamos la segunda derivada y la tenemos aquí. Sustituimos entonces x por estos valores y tendríamos 4 por negativo 2 al cubo menos 8 por negativo 2. Todo ello nos va a dar un resultado. De una vez reemplazamos todas las x. Menos 8 por menos 1, 4 por 1 al cubo, menos 8 por 1. Aquí tendríamos 4 por 2 al cubo, menos 8 por 2. Y vamos a tener valores. Nuevamente lo escribimos en la calculadora. Tendría 4 por negativo 2 al cubo, menos 8 por negativo 2 y me da negativo 16. Coloco el signo aquí. Aquí tendría 4 por negativo 1 elevado al cubo menos 8 por negativo 1 y me da positivo 4. Escribo su signo positivo. Evaluamos la siguiente, tenemos que 4 por 1 al cubo menos 8 por 1 me va a dar negativo 4. Escribo signo negativo. Y por último evaluamos 4 por 2 elevado al cubo menos 8 por 2 y me va a dar positivo 16. Escribo su signo positivo. Vamos a dar ahora la conclusión y tendríamos, si es negativo va a ser cóncava hacia abajo, si es positivo va a ser cóncava hacia arriba, negativo cóncava hacia abajo y positivo cóncava hacia arriba.
Borramos esta parte porque no la necesitamos y ahora vamos a proceder a realizar nuestra gráfica y utilizamos todo lo que hemos encontrado para poderla graficar. Dibujamos entonces nuestro plano cartesiano, coordenadas XY. Voy a dibujar entonces mi eje Y y dibujo también lo que es mi eje X. Eje X. Dijimos entonces Y, X, menos X y menos Y. Graficamos estos puntos. Tenemos 2 negativo 64 entre 15. Dijimos que 64 entre 15 es equivalente a 4.27. Estaría más o menos por aquí, negativo 4.27 y positivo 2 para X. Graficamos este punto y este punto va a ser nuestro punto mínimo. Y graficamos negativo 2, 64 sobre 15, que es el mismo 4.27, estaría más o menos por aquí. Y este va a ser mi punto máximo. Luego graficamos mis puntos de inflexión. Bueno, tengo el punto 0,0. Igual mi punto de inflexión es 0,0. Negativo raíz de 2, que negativo raíz de 2 dijimos que era 1.41. En este caso, negativo 1.41. Y 2.64 positivo. Pongámoslo por aquí. Tendríamos aquí un punto de inflexión y luego raíz de 2, que es 1.41 positivo, que representa la raíz de 2, y negativo 2.64 en el eje Y. Tengo entonces menos 2.64. Graficamos entonces este punto y va a ser mi punto de inflexión. Procedemos ahora a trazar mi función. Vemos entonces que de menos infinito a 2 mi gráfica va creciendo. Va creciendo, crece, crece y llega a un punto máximo. Luego nos vamos aquí y dice que se va a menos raíz de 2. Nosotros estamos aquí en el punto máximo y se va esto a raíz de 2, que es 1.41, que es negativo. Llega aquí. Un punto de inflexión es un cambio de curva. Y nosotros lo vamos a comprobar aquí. Nos dice que de menos raíz de 2, que es negativo 1.41 a 0, tiene este movimiento. Hay un cambio y tendríamos esto. Luego nos dice que de 0 a raíz de 2, estamos en 0, a raíz de 2, que es 1.41, mi función vuelve a tener esta forma. Como es un punto de inflexión, cambia su forma y aquí lo vemos reflejado. Igual tenemos que de negativo 2 a 0 vemos que decrece. Vemos que de negativo 2 a 0 todo esto sigue decreciendo. Y de 0 a 2, todavía va a decrecer hasta aquí. Pero ¿qué ocurre de raíz de 2 a 2? De raíz de 2 a infinito dice que vuelve a crecer. Nosotros aquí vamos a llegar al mínimo. Vuelve a tomar esta forma, llega a un mínimo. Y de 2 se va hacia infinito, entonces la gráfica crece. Entonces, esa sería nuestra gráfica. Vemos entonces aquí un máximo y aquí un mínimo. Mi gráfica nunca va a pasar este máximo. La importancia de lo que es aplicar el criterio en la primera y la segunda derivada. Espero hayan comprendido el ejercicio y éxitos.